Muy buenas noches, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Estamos en la presentación de patología. Voy a dar una breve presentación sobre las enfermedades no transmisibles, dentro de las cuales incluye una enfermedad coronaria, una enfermedad respiratoria y una enfermedad oncológica. Las personas que esta noche me están acompañando y que van a ser partícipes de la presentación. Listo. Procedemos a dar inicio. Las enfermedades no transmisibles son las enfermedades que no son transmitidas de una persona a otra o por un agente patógeno, sino que son causadas por agentes internos o agentes medioambientales o por factores genéticos. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, yo escogí la insuficiencia cardíaca. Básicamente la insuficiencia cardíaca, existen numerosas definiciones del síndrome de insuficiencia cardíaca, pero pues todas ellas no necesariamente son completas y exactas. Se puede definir la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico que presenta disnea, que es dificultad respiratoria, fatigabilidad asociadas o no con retención hídrica, debido a la incapacidad de los ventrículos para eyectar la sangre necesaria para el metabolismo tisular, o sea, para el metabolismo de los tejidos, o para llenarse sin un aumento compensatorio de la presión auricular en reposo y o esfuerzo. Acá tenemos un dibujo de más o menos cómo se vería el corazón en la insuficiencia cardíaca y vemos cómo tiene que hacer el corazón el esfuerzo para el bombeo porque no hay la suficiente capacidad muscular. Acá tenemos un cuadro de los factores que aumentan el riesgo de la insuficiencia cardíaca. Dentro de ellos tenemos la enfermedad coronaria, tenemos antecedentes del infarto del miocardio, tenemos hipertensión, tenemos hipertrofia del ventrículo izquierdo, tenemos valvulopatía, la diabetes, obesidad, tabaquismo, alcoholismo y cardiopatías congénitas, como lo mencioné anteriormente, los factores genéticos. Acá tenemos un cuadro de la sintomatología clínica, dividida en síntomas clínicos y signos de la enfermedad. Básicamente la diferencia entre síntoma y signo es que los síntomas es lo que refiere el paciente, lo que siente el paciente, pero que no es comprobable por el médico. Y los signos clínicos es lo que se verifica ya mediante un examen ya sea de laboratorio, de una imagen diagnóstica, y ahí es cuando el médico realmente tiene un criterio específico para evaluar la O enfermedad. sea, lo uno es lo que dice el paciente y lo otro es lo que médicamente Lo se que puede probar. médicamente se puede probar ya con un laboratorio, con un examen. Entonces, dentro de los síntomas, es decir, lo que refiere el paciente, hay una parte cardiovascular, una parte pulmonar, un componente gastroenterológico, un componente neurológico y un componente renal. Básicamente, dentro del cardiovascular, angina de pecho, precordialgia, fatiga, debilidad, mareos, palpitaciones. Dentro del pulmonar está la disnea de esfuerzo, la oropnea, la disnea paroxística, la respiración nocturna, los ronquidos, la tos, la hemoptisis, que es la presencia de sangre en el esputo, sibilancias, que son como sonidos en el pulmón. Dentro de los gastroenterológicos tenemos dolor abdominal, distensión abdominal, constipación o diarrea, o sea, acá tanto estreñimiento como diarrea. Tenemos anorexia y náuseas. Dentro de las neurológicas, ansiedad, depresión, confusión y disminución de la agudeza mental. Y en la renal tenemos nocturia y oliguria. Dentro de los signos clínicos están también divididos en cardiovascular, pulmonares, abdominales, neurológicos y sistémicos. Dentro de los cardiovasculares está la distensión, está el choque apexiano, están los ritmos de galope, están soplos, pero todo este tipo de cosas ya es mediante exámenes o mediante laboratorio. Dentro de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca, tenemos que hay varios tipos o formas en las que se puede presentar.
Una es la insuficiencia cardíaca aguda y crónica, la otra es la insuficiencia cardíaca leve, moderada o severa, la otra es la insuficiencia cardíaca ya sea sistólica o diastólica, la insuficiencia cardíaca ya sea del hemilado izquierdo o del hemilado derecho y la insuficiencia cardíaca con bajo o alto volumen por minuto. Esto hace referencia a la eyección de las válvulas del corazón. El diagnóstico por laboratorio de imágenes diagnósticas. Entonces, el componente de laboratorio incluye un hemograma completo para determinar si hay anemia que pueda exacerbar la insuficiencia cardíaca, urea y creatinina porque la insuficiencia cardíaca puede empeorar la función renal, un ionograma que es potasio, calcio, sodio, todos los que son los componentes electrolíticos, debido a que el empleo de diuréticos que se le da a los pacientes con insuficiencia cardíaca puede promover la toxicidad de la digoxina en la hipopotasemia o debido a los diuréticos en el caso de la hiponatremia, que puede deberse a caquexia. Caquexia es un estado de desnutrición extrema, donde el paciente presenta fatiga, presenta debilidad, o una disfunción hepática provocada por la insuficiencia cardíaca. Hormonas tiroideas, puesto que el hipertiroidismo o el hipotiroidismo puede exacerbar o precipitar la insuficiencia cardíaca. Colesterol, puesto que bajar los índices de colesterol reduce el riesgo coronario. En cuanto a las imágenes diagnósticas, tenemos el RX de tórax, el ecocardiograma, el Doppler, el ventriculograma radioisotópico y por último el electrocardiograma, que es el más sencillo de todos. Las medidas terapéuticas para el manejo de la insuficiencia tenemos no farmacológicas y farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas tenemos básicamente la educación al paciente y su familia, el monitoreo del peso, control del consumo de sodio, control del consumo de alcohol, evitar el consumir antiinflamatorios no esteroideos, antiarrítmicos de clase 1, antagonistas cálcicos como el verapamil, el diltiazem, la nifedipina de acción corta, antidepresivos tricíclicos, cortisoides, el litio, la inmunización contra la influencia también, contra la influenza es otra cosa que se puede hacer, y la reducción de peso con entrenamiento físico. O sea que si la enfermedad no está bien muy avanzada, se puede llevar con buenos hábitos. O ayuda a mejorar a que no sea más, no se exacerbe o sea más crónica. Dentro de las medidas farmacológicas están las YECAS, que son inhibidores de enzima de conversión. Están los diuréticos, que tienen que ser manejados con cuidado. Los beta bloqueantes, los antagonistas de la aldosterona, antagonistas de los receptores de la angiotensina, glucósidos cardíacos, agentes vasodilatadores, agentes inotrópicos positivos, anticoagulantes, agentes antiarrítmicos y la oxigenoterapia. Posteriormente, ahora voy a pasar a las enfermedades no transmitidas en la parte de la enfermedad respiratoria que elegí, que se llama asbestosis. La asbestosis es una enfermedad de origen ocupacional básicamente, pero también puede tener otros orígenes. La definición de la asbestosis como tal es una neumoconiosis producida por la inhalación de las fibras de asbesto, que determinan fibrosis pulmonar difusa, engrosamientos pleurales, bronquiectasa, quistes subpleurales y cuerpos de asbesto en el parénquima pulmonar, en el tejido fibroso o pleura. Para ser un poquito más explicativo y no como esa parte tan... el asbesto es como una acumulación de varias fibras. Esas fibras pueden ser serpentinas o anfíboles y acá tienen su respectiva ramificación de esas ramas. Esas fibras salen suspendidas en el aire e ingresan por las vías respiratorias hasta el pulmón. Esos son los casos así como de la que han salido por televisión de la planta, que la gente estaba cerca a la planta y todos resultaron con cáncer de pulmón debido por la primera fase es la asbestosis. Cuando la asbestosis se vuelve crónica, se convierte en mesotelioma, que ya es el cáncer que precede la asbestosis. La etiología, pues como vemos, es el daño inducido en el parénquima pulmonar por los asbestos. Se ve a varias causas.
entre las que se encuentran el efecto tóxico de las fibras microscópicas directamente en las células pulmonares, y además existe la hipótesis del daño también es causado por la liberación de diferentes mediadores como son los ROS, que son especies reactivas al oxígeno, enzimas como proteasas, citoquinas y factores de crecimiento. Además, las fibras de asbesto son capaces de interferir en la mitosis y daño cromosómico que caracteriza al mesotelioma, que era lo que estamos hablando. Ya cuando el daño celular es grave, pasa de ser asbestosis a ser mesotelioma, que es cáncer de pulmón. Dentro de la sintomatología clínica, los síntomas dependen de la intensidad y de la duración de la exposición y pueden pasar hasta 10 años de exposición antes de manifestarse. Esta es como una de las cosas más delicadas porque una persona perfectamente puede no darse cuenta de tener la enfermedad y cuando ya se da cuenta es demasiado tarde, que es lo que suele pasar. Los primeros síntomas pueden ser no muy específicos y pueden confundirse con bronquitis o con otras enfermedades. La disnea, que es la dificultad respiratoria progresiva, es el síntoma respiratorio más común e inicia con grandes esfuerzos. Otros síntomas incluyen tos persistente no productiva, sibilancias, que son sonidos en el pulmón, y dolor torácico. La presencia de sibilancias está asociada a la disminución de la capacidad ventilatoria. El paciente generalmente acude a consulta por dolor torácico, derrame pleural o disnea. La disnea es producida por el derrame o el engrosamiento pleural. El diagnóstico por laboratorio e imágenes diagnósticas de esta enfermedad. Entonces, el laboratorio consiste inicialmente en un lavado broncoalveolar, que en el que se puede utilizar para determinar la presencia de cuerpos de asbesto. Además, las pruebas de laboratorio CD4 y CD8. Esto debido al elevado nivel de neutrófilos y eosinófilos asociados. Estas pues son células sanguíneas. Al descenso acelerado de la disfunción pulmonar. El asbesto aumenta los niveles de proteína asociado con el surfactante pulmonar, la determinación del péptido procalógeno sérico. Las imágenes diagnósticas. Como imágenes diagnósticas para determinar esta enfermedad están la radiografía simple de tórax, que muestra generalmente si hay derrame pleural, el engrosamiento y las irregularidades de la pleura parietal. Está la tomografía computada de tórax, que precisa la invasión del pericardio, que es toda la parte que recubre al corazón, al diafragma y los nodos mediastinales, invade las costillas. Y el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, se utiliza para identificar la extensión a ganglios linfáticos y órganos extratorácicos, es decir, prácticamente cuando la enfermedad se ha trasladado a otras partes del organismo. Por último, las pruebas funcionales respiratorias como la espirometría y la pletismografía confirman el diagnóstico. El manejo farmacológico y no farmacológico de esta enfermedad. Desafortunadamente, al ser una enfermedad crónica y al ser una enfermedad que tuvo tanto tiempo para hacer daño en el organismo, no hay una terapia específica para el tratamiento de la asbestosis. Lo fundamental sería la prevención de la enfermedad en sí. Después de establecida, los pacientes deben recibir el mismo soporte de las otras enfermedades de fibrosis intersticial difusa, al igual que un seguimiento cercano para evitar complicaciones. El tratamiento comprende mucolíticos, broncodilatadores, antibióticos para las infecciones respiratorias agregadas y oxigenoterapia en caso de ser necesario. Además, es conveniente aplicar vacunas contra la influenza y el neumococo. Esto pues con el fin de evitar de que sean enfermedades concomitantes, es decir, al mismo tiempo y agraven al paciente. Acá podemos ver unas imágenes que nos muestran cómo se vería una persona con asbestosis. Por último, voy a dar una breve explicación de la enfermedad oncológica, el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más invasivos y más letales. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de pulmón agrupa todos los tumores primitivos epiteliales malignos de pulmón, excluyendo los pleomórficos, sarcomatoide, carcinoide y los derivados de las glándulas salivares. El cáncer de pulmón se clasifica en dos grandes cánceres.
Está el cáncer de célula, el cáncer no microcelular y el cáncer de células pequeñas. Dentro del primer grupo, que es el no microcelular, se encuentran el epidermoide, el adenocarcinoma y el de células grandes y el mixto. El carcinoma no microcelular de pulmón constituye del 80 al 85% de los cánceres de pulmón diagnosticados anualmente. A su presentación, con solo 25% son localizados y el 35% localmente avanzados. La etiología de este tipo de cáncer. La etiología quiere decir el origen, lo que lo está causando. Entonces, la incidencia de cáncer de pulmón ha crecido a lo largo del siglo XX como consecuencia del hábito de fumar. 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón se deben al tabaco, aunque en ocasiones puede presentarse en no fumadores o en los denominados fumadores pasivos, que son las personas que no fuman, pero conviven con un fumador activo. Y pues está comprobado científicamente que una persona que no es fumador activo, pero que recibe el humo de la persona que fuma, es entre 3 y 4 veces más nocivo para esa persona. Acá vemos como un cuadro con los factores, dice que el tabaquismo es como el principal, pero también hay otros que lo producen. Acá volvemos al asbesto, que es uno de los que lo puede producir. También está el contacto con el arsénico, con el cromo, el níquel, la radiación y la exposición indirecta al humo de tabaco, como en el caso de los fumadores pasivos. La sintomatología clínica. Un cáncer de pulmón puede manifestarse de diferentes formas. En las etapas iniciales, este tipo de tumores suelen ser asintomáticos. Cuando la enfermedad avanza, uno de los síntomas más frecuentes es la aparición o exacerbación de tos previamente existente. Esta tos generalmente no produce moco. En ocasiones puede asociarse con la presencia de esputos sanguinolentos. Otro síntoma es el dolor de pecho, que aumenta con la respiración profunda o la tos. Con frecuencia se asocia con disnea, que es la dificultad respiratoria. Además, es relativamente frecuente la aparición de una infección respiratoria recurrente, como decir bronquitis seguidas o con la recurrencia de neumonías, que no se ve fácilmente, o otras veces disfonía, ronquera, roncos y sibilancias, con pitidos que se escuchan al respirar profundamente. En algunos casos la sintomatología de un cáncer de pulmón es generalizada, o sea, a nivel sistémico, y produciría fatiga general, pérdida de apetito, pérdida inexplicable de peso, fiebre sin causa conocida y dolores de cabeza. En cuanto al diagnóstico, por laboratorio, imágenes diagnósticas. Por laboratorio, las pruebas de laboratorio está el análisis de sangre, la prueba de orina u otras sustancias del cuerpo. Estos análisis ofrecen información básica sobre el estado general del paciente y el funcionamiento de los órganos y de alguna manera si existe algún problema en el organismo. En cuanto a las imágenes diagnósticas, se encuentra la radiografía de tórax, la tomografía axial computarizada, la broncoscopia, la toma de una biopsia y la mediastinoscopia. En cuanto al manejo farmacológico y no farmacológico, en el tratamiento de cáncer de pulmón se pueden emplear distintas modalidades terapéuticas. Dentro de ellas se encuentra la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Esos son como los tres pilares para tratar el cáncer de pulmón. La cirugía es la opción potencialmente curativa, es la más empleada porque es la más radical, mientras que la radioterapia y la quimioterapia generalmente son más de connotación paliativa. Es decir, no pretenden curar, sino mejorar calidad de vida y extender un poco la vida del paciente, pero no pretenden curar ya. Em, en la mayoría de los casos, aunque dan pequeños beneficios, la supervivencia por lo general es muy corta, es un cáncer de los más agresivos. A nivel quirúrgico se tienen tres cirugías. Está la segmententomía, la lobectomía y la neumonectomía. La segmentectomía es simplemente extirpar el tumor en su localización, pero sin extirpar ninguna otra parte. En la lobectomía es cuando se extirpa un lóbulo completo del pulmón y la neumonectomía es cuando se extirpa el pulmón completo.
O sea, se Obviamente, puede vivir el paciente con un solo pulmón. no, ahí tendrían que hacer un proceso posterior de trasplante y pues de hecho, cualquiera de las tres cirugías trae consecuencias graves porque de todas maneras extraer así sea una parte del pulmón hace que la capacidad ventilatoria se Disminuya. disminuya. O sea, sí, es inevitable. O sea, la cirugía sí trae consecuencias. Y pues obviamente entre más, la lobectomía y la neumonectomía son las más radicales. La radioterapia es bajo el empleo de radiaciones ionizantes para eliminar las células cancerosas. Generalmente es localizada. La radioterapia siempre se hace sobre un foco específico, mientras que la quimioterapia es con el empleo de fármacos vía intravenosa o vía oral, que son más sistémicos. Es decir, no hay ningún medicamento que ingrese al organismo y vaya directamente a las células afectadas porque no existe. En cambio, en la radioterapia sí se puede hacer más local, más focalizada. Em, para el tratamiento del cáncer, su objetivo es destruir las células tumorales y tiene dos finalidades, como lo dije anteriormente. Una que es curativa, cuando hay posibilidades por el estadio en que se encuentra el paciente, y otra que es paliativa, cuando ya simplemente es por mejorar calidad de vida y pues mejorar la sintomatología del paciente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que la exposición haya sido de su agrado y pues les haya gustado. Muchísimas gracias. Gracias.